Hola, ¿cómo estás? Qué privilegio estar acá acompañando la quinta versión, estamos de cumpleaños, la quinta versión de World Evolution. Bancolombia, para mí es un privilegio estar con ustedes en esta quinta versión de World Evolution y tenemos un tema supremamente valioso para que todos desarrollen habilidades cognitivas, inteligencia emocional y sobre todo un pensamiento divergente o lateral, que es el tema de hoy. Así que bienvenidos a Divergente, Pensar Distinto, Actuar Distinto. Soy Marcela Cután, psicóloga, especialista en gerencia del talento humano, coach internacional. Y hace 21 años vengo trabajando mucho el tema del pensamiento y la inteligencia emocional. Entonces hoy vamos a averiguar cómo podemos desarrollar este pensamiento divergente, así que sean todos bienvenidos. Quiero hacerte una primera pregunta. ¿Tú eres convencional o divergente? ¿Por qué te quiero preguntar esto? Porque las personas que son convencionales o divergentes se comportan diferente, hablan diferente y tienen unos rasgos de personalidad distintos. Te voy a poner un ejemplo en cada uno de los tipos de pensamiento. El pensamiento convencional está más radicado en el hemisferio izquierdo del cerebro, donde las personas son más racionales, más analíticas, más numéricas, de pronto necesitarán más datos, más cifras, más información para tomar decisiones. Las personas divergentes, y ahorita vamos a profundizar más adelante en ello, son personas que son más emotivas, tienen más sensaciones, más orientados a los instintos, más orientados a la intuición y necesitan de relaciones sociales e interacción social, pero no significa que no podamos cruzar o triangular la información de ambos hemisferios. Y por eso nosotros queremos hoy enseñarte cómo puedes desarrollar lo que se conoce como el pensamiento divergente o lateral. Te voy a contar algo. Imagina cómo cambiaría tu forma de ver las cosas el hecho de que desarrolles este pensamiento. Te voy a dar un ejemplo. Si tú estás casado o casada y estás de aniversario, usualmente tú le dirías a tu esposa: bueno, mi amor, hoy te voy a invitar a cenar porque estamos de aniversario. Eso es pensar con el hemisferio izquierdo del cerebro, es decir, de forma convencional. Pero si tú fueras divergente y lo puedes desarrollar porque es algo volitivo que tiene que ver con la voluntad, harías algo como esto. Le mandas una caja a su oficina, a tu esposa, llena de pétalos de rosa, con la tarjeta que ustedes enviaron en la invitación de su matrimonio. Además, le agregas una tarjeta de un bello restaurante y la citas a un restaurante que ella no conoce, espectacular en la ciudad, a las 8 de la noche. Ahí tienes violinista, tienes pétalos de rosa en un camino, tienes velas encendidas, tienes una cena romántica con un chef, con la comida de su preferencia, con la música de su preferencia, y tú te apareces entonces en su oficina en un carro lujoso alquilado, por ejemplo, la recibes, le dices que llegue al hotel, le tienes un vestido nuevo encima de la cama con esa habitación rodeada de velas y de pétalos de rosa, y cuando tú llegas al encuentro a esta cena de aniversario, te pones de rodillas, le entregas un anillo y le dices que van a renovar los votos de aniversario. Eso es ser divergente. ¿Sí me captas la idea? Entonces, las personas divergentes entregan su máxima versión, caminan la milla extra, no se conforman con hacer las cosas de forma convencional. Eso se llama pensar distinto. Y si nosotros llevamos eso al plano laboral y si llevamos eso al plano académico, al plano familiar, a la crianza de los hijos, imagínate la sociedad, las empresas y el mundo que tendríamos. Ahora, pensamiento convergente es hacer las cosas con un patrón similar, como todo mundo lo hace. En el trabajo, por ejemplo, las personas planean las reuniones de la misma forma, entregan los informes de la misma manera, y hay una cosa delicada y es que la mayoría de los líderes exigen que se haga así, porque siempre lo has hecho así, es decir, no nos están permitiendo pensar por fuera de la caja, no nos están permitiendo desarrollar la lateralidad del cerebro, no nos están permitiendo desde las instrucciones de liderazgo desarrollar el pensamiento divergente o ambidiestro. Así como hay personas que son ambidiestras, pueden manejar la mano izquierda y la mano derecha y pueden hacer cosas distintas con ambas manos. Los seres humanos necesitamos desarrollar los dos hemisferios del cerebro. Es que debería ser así, porque de lo contrario, imagínate tener dos pies y solamente saltar en un piecito, solamente andar con un pie, o tener dos manos y nunca utilizar la mano que yo no domino. Eso es lo que está pasando en las organizaciones. Entonces, por esa razón, el pensamiento divergente te permite ir más allá de otras soluciones. Fíjate que siempre tenemos una única solución y cerramos las demás posibilidades.
Piensa cómo vas tú a tu trabajo, por cuál ruta te vas, siempre coges la misma estación del metro por tiempo, o si tienes vehículo, automóvil o motocicleta, siempre te vas por la misma ruta, lo cual es peligroso además porque por temas de seguridad te pueden rastrear. Entonces los delincuentes, por ejemplo, pueden identificar, eso lo hacen mucho para secuestrar personas, cuáles son sus rutinas. La palabra rutina es algo que no está dentro del universo de lo divergente. Entonces, para nosotros mover ese hemisferio derecho necesitamos hacer cosas distintas. Por ejemplo, irnos por rutas diferentes, puedes salir más temprano, puedes llegar a la oficina por una ruta distinta para que tu cerebro se obligue a trazar mapas mentales distintos para llegar a un destino. Y te cuento que por esta tecnología de los GPS, de los Google Maps, de Waze, los tiempos son similares, la diferencia es 1 minuto y medio, pero es 1 minuto y medio que te va a ayudar a desarrollar el hemisferio derecho del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, el pensamiento convencional o el hemisferio izquierdo casi siempre busca la misma ruta cognitiva para resolver los problemas, la misma cena de aniversario, la misma junta directiva, con la misma carpeta y la misma presentación sin hacer nada innovador. Por eso las personas se estresan y se cansan porque no hay diferenciación. El pensamiento convergente nos obliga a, digamos, dejar de obedecer sin preguntar por qué o para qué hacemos las cosas. Ojo que no te estoy volviendo desobediente, nos tenemos que sujetar a las autoridades de nuestros líderes y hacer caso y seguir algunos parámetros, pero sí hay que romper paradigmas. Entonces, en esta información que te estoy dando es importante que tú identifiques esa diferenciación. Los parámetros son reglas que hay que cumplir, por ejemplo, en temas financieros de seguridad o en temas jurídicos o en temas tributarios. Esos son parámetros establecidos por el gobierno, por las autoridades gubernamentales, por las instituciones corporativas que hay que cumplir, los horarios, los tiempos de entrega. Pero yo puedo romper paradigmas mientras cumplo los parámetros. ¿Sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que declarar mis impuestos, yo no, ¿qué es lo que el pensamiento convencional siempre hace? Dejar todo para última hora. Entonces yo puedo planear mi declaración de impuestos con antelación para que yo no esté estresada y con premura y no me toque entonces ahí faltando 3 días, que es lo que todo el mundo hace. Entonces esto nos vuelve prospectivos, preventivos, organizados, planeadores y nos vuelve muy disciplinados. Por eso es importante siempre preguntarme por qué lo debemos hacer así. ¿Qué tal si lo hacemos de la siguiente forma y proponemos 2 o 3 rutas para hacerlo? ¿De acuerdo? Hay un tema que se llama lógica en estas reacciones convencionales. La gente casi siempre actúa por su propia lógica, pero eso no significa que esa sea la lógica universal. Hay más lógicas. Tú tienes una lógica para proceder, pero yo tengo otra. Te voy a poner un ejemplo. Por lógica, siempre nos han enseñado que primero es el uno que el dos, y el pensamiento divergente dice a veces es mejor hacer primero el dos que el uno, ¿sí? Entonces, digamos que el orden de los factores no altera el producto. Por esta razón, nosotros desarrollamos el pensamiento divergente para tener mayor inventiva y creatividad, para flexibilizar nuestro pensamiento y para tener muchas rutas y alternativas y maneras diferentes de hacer las cosas. Te voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo divergente. Muchas personas deciden irse a vivir juntos antes de casarse. A nosotros nos enseñaron, primero se casa, después vive juntos y después viene lo uno y lo otro. Pero usualmente, a veces los matrimonios, yo soy terapeuta también, familia y pareja, no se entienden muy bien porque no se conocen, porque se radicaron en la instrucción de que primero es el uno que el dos. A veces las personas pueden experimentar en una convivencia para observarse, para conocerse en todos los escenarios de su vida sexual, afectiva, emocional, financiera, y luego pueden tomar la decisión, sí, somos absolutamente compatibles. Esa es una lógica que funciona distinto a la otra lógica que hemos visto en el universo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros para desarrollar este pensamiento divergente, creativo y flexibilizar nuestros hemisferios, a veces dejemos de decir que primero el uno y el dos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, hay una relación y una proporción con la inteligencia, las relaciones y la actitud. Quien desarrolla su pensamiento divergente, es decir, estimula mucho más el hemisferio derecho del cerebro, va a desarrollar otro tipo de inteligencias que no tenía exploradas. Ustedes saben que nosotros tenemos más de 10, 12 tipos de inteligencias que se llaman inteligencias múltiples,
donde está la inteligencia lingüística, visoespacial, lógica, matemática, racional, analítica, también la inteligencia kinestésica, los sentidos, la inteligencia emocional, por supuesto. Cuando tú desarrollas el pensamiento divergente, te vuelves más inteligente emocionalmente, aprendes a autorregular tus comportamientos, aprendes a pensar antes de actuar, a no ser reactivo, fortaleces muchísimo las relaciones. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, un líder que le permite a su equipo de trabajo hacer las cosas diferentes, va a estimular en ellos el trabajo en equipo, la diversidad de pensamiento, la flexibilidad, la comunicación, va a romper paradigmas, le va a permitir a sus grupos de trabajo mayor participación en la operación de los negocios, en la formulación de planes. Entonces las personas se van a sentir productivas y proactivas. También las personas divergentes estimulan mucho a través de la comunicación a las personas a todos los niveles. Recuerda que en esta feria te estamos enseñando elementos para tu trabajo, pero también para tu vida. Entonces hay mucha coherencia en una persona que tiene un pensamiento divergente. Mejora la actitud, mejora la respuesta en las oportunidades, en los planes de mejoramiento, mejoran las ideas. Hay mucha flexibilidad. Una persona convencional dice, no, no lo puedo hacer hoy porque estoy haciendo A, B y C. Una persona divergente dice, lo voy a hacer hoy, estoy haciendo A, B y C, pero voy a hacer D, F, G, H, I y J porque sé administrar mi tiempo y porque puedo reducir costos, reducir estrategias, reducir objetivos, metodología. Hay algo muy importante que hace el pensamiento divergente. ¿Saben qué? Digamos que canibaliza a través de lluvia de ideas situaciones. Entonces, por ejemplo, dice, si esta acción me abarca estas dos, puedo empezar por esta macroacción sombrilla para que me abarque estas dos tareas que tengo que hacer. Entonces, optimizamos los recursos de una manera muy significativa. Las personas divergentes también suelen resolver problemas de manera muy simple y muy sencilla. Recuerda que hay una premisa que dice, los inteligentes simplifican lo complejo. En cambio, los tontos complejizan lo sencillo, o sea, vuelven todo más enredado cuando hay una forma más sencilla de hacer las cosas. Te voy a poner un ejemplo de pensamiento divergente, perdón, y ocurrió en alguna empresa. Algún empresario de nuestros empresarios colombianos tenía una prensa donde desplazaba cajitas de refrigerios y ese era su negocio, empacar refrigerios y distribuirlos al mercado con las peticiones y los servicios pues que le pedían sus clientes. Resulta que por distracción las personas que empacaban estos refrigerios a veces olvidaban echar ciertos elementos en los refrigerios, lo cual alteraba el peso de las cajitas y algunas cajas se iban vacías. Entonces él dijo, voy a comprar una máquina supremamente costosa en dólares que la voy a traer de Estados Unidos, ya la coticé, era mucho dinero en dólares para que yo tenga una tecnología para poder mirar cuáles cajas están siendo empacadas con el peso adecuado y cuáles van vacías. Y una persona de su empresa, que de hecho no era el más preparado, era un operario raso, le dijo, jefe, venga, ¿usted por qué no pone un ventilador? Entonces así pusieron el ventilador al desplazar las cajitas y las vacías, las soplaba el ventilador y las llenas seguían rodando y caían en la canasta donde iban a ser distribuidas. Eso se llama pensar de forma divergente. Entonces, no es el más preparado, el que más títulos académicos tiene, sino la persona que tenga la decisión de pensar con flexibilidad, resolución, eficacia y originalidad. Esto es muy importante que tú lo tengas presente porque a veces atribuimos estas cualidades o estas competencias mentales a personas que son muy preparadas y tú puedes decir algo como esto. Ah, no, lo que pasa es que como yo no estudié publicidad o mercadeo, psicología o PNL o estas disciplinas que ahora hay de neurociencia, a mí me queda muy difícil desarrollar esta habilidad. Esos son paradigmas. Desde que estemos hablando de esa manera, estamos circunscritos en los paradigmas que nos impiden desarrollar un pensamiento divergente. Entonces, lo convergente es lo que todo mundo hace porque siempre se ha hecho así. Lo divergente es lo distinto que puede brotar de mi cerebro. El cerebro es como un músculo, es un gran universo que aún no ha terminado de ser estudiado y explorado por los expertos de la psicología cognitiva, de la bioneuroreprogramación, de la programación neurolingüística. El cerebro es capaz de producir mucho capital intelectual cuando tú le exiges más. Esto es como cuando una persona se dedica a hacer fitness. ¿Sí? Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, tú crees que solo puedes levantar una pesa y te cansas, pero si entrenas todos los días, tu cuerpo va a empezar a decir, este peso ya me queda muy liviano, ya puedo cargar más, y vas a empezar a producir más deporte, más ejercicio y a exigirle más a tu cuerpo hasta que tu cuerpo da la máxima versión.
Dice la neurociencia que nuestro cerebro produce solamente entre el 7 y el 10% de su capacidad intelectual. Imagínate ese 90% que está desperdiciado y que no hemos podido explorar porque no nos queremos de pronto obligar, en el buen sentido de la palabra, a desarrollar ese pensamiento divergente. Entonces, todo lo anterior es igual a pensamiento divergente, creatividad, ponerle colores a ese cerebro y obligarlo a pensar de forma distinta. Ahora, en el pensamiento divergente hay un mito, en el pensamiento, perdón, convergente hay un mito y siempre nos dicen que tú vas a estar circunscrito en un hemisferio o en el otro. Entonces, que las personas que son muy emocionales siempre serán emocionales y no pueden autorregular o controlar lo que sienten para poder controlar lo que piensan, lo que hablan y lo que hacen, lo cual es un mito. En el pensamiento divergente nos dicen, tú puedes desarrollar los dos hemisferios, coger lo mejor de los dos hemisferios. Por ejemplo, hay una persona que puede ser más hemisferio derecho y decir, es que yo soy más orientado a las relaciones, a lo social, a la conversación, y soy malo para las matemáticas. Eso es un paradigma. Si tú tienes un buen estímulo, vas a empezar a estimular tu hemisferio, digamos, izquierdo, así seas muy relacional y muy social, y vas a empezar a cogerle amor a los números. Yo soy un ejemplo de eso. Yo pensaba en el colegio que no era muy buena para las matemáticas, pero efectivamente me obligué y obligué a mi cerebro a decir, no, vamos a reconciliarnos con los números son muy bonitos, los macros, las tablas en Excel son espectaculares, y tuvimos un muy buen estímulo que fue un gran profesor de matemáticas que me hizo cogerle amor a los números y a partir de ese momento me encantan los números. Entonces debemos dejar de pensar y decir lo que siempre hemos dicho porque eso nos genera barreras en el cerebro y nos limita. Podemos usar los dos hemisferios a favor para producir pensamiento creativo. Entonces hay un problema, tenemos una solución y el resultado de esta ecuación es un resultado maravilloso, innovador, que va más allá, que siempre damos la mejor versión y caminamos la milla este, por eso dice el pensamiento divergente que 1 más 1 es 3, ¿sí? Porque es lo que siempre se ha hecho, lo que tú puedes hacer en tu capacidad intelectual y productiva, con tu pensamiento flexible y tu creatividad, y el resultado de eso siempre va a ser el efecto wow para quien lo recibe. Y eso es lo que nosotros queremos de ti, que siempre des el efecto wow, que la gente diga, qué maravilla, tal persona siempre, todo lo que le ponemos en las manos lo hace diferente, lo hace divergente. ¿De acuerdo? Este pensamiento divergente también tiene que ver con la percepción. Las percepciones tienen que ver con nuestra historia personal, con nuestro ADN, con la cultura donde estamos circunscritos, con la crianza que nos dieron, con los patrones de educación, con la forma como castraron nuestro conocimiento. Te voy a dar un ejemplo de cómo se castra el conocimiento en los niños. Cuando un profesor le dice a un estudiante de primaria, vamos a dibujar una flor con pétalos rojos, centro amarillo y hojitas verdes. Y el niño de pronto quiere dibujar una flor con pétalos negros, cafés, blancos, azules, sin hojas y hace otras cosas distintas. Entonces, cuando su profesor le llama la atención y le dice, pero es que yo te dije que hicieras la rosa con los pétalos rojos y el centro amarillo y las hojas verdes, ahí está castrando la creatividad del niño. Nosotros somos producto de una educación donde fuimos entrenados para obedecer y no para pensar. Los sistemas educativos convencionales, esto ahora ha cambiado un poco quizá por la pandemia, pero los modelos educativos convencionales son los responsables de que nosotros no hayamos desarrollado los dos hemisferios y no logremos ser pensamiento divergente lateral, porque siempre nos dijeron cómo hacer las cosas, dónde sentarnos, de qué colores decorar el cuaderno, cómo pintar, cuándo nos parábamos, cuándo nos sentábamos. El mero hecho de usar uniformes en algunas instituciones ya hace que la gente tenga que ser uniforme, o sea, no nos permiten explorar mucho más allá. Entonces, cómo nosotros percibimos el mundo, lo que vemos desde nuestro observador, determina cómo vamos a resolver el problema, cómo lo vamos a solucionar. La percepción incide en un alto porcentaje en cuál de los dos hemisferios desarrollas tú y en cómo resuelves los problemas. Entonces, cuando tú tienes una situación empresarial, cuando tu jefe te pide algo, te pone una tarea, te pone un plan, la mayoría de gente se estresa
porque sus percepciones están ancladas a patrones de temor, de inseguridad y de desconfianza, porque no se conocen a sí mismos y porque no han explorado lo que son capaces de hacer. Entonces, cuando te pongan desafíos y retos en la empresa, tú vas a experimentar felicidad, tranquilidad y armonía, porque vas a decir, yo tengo dos hemisferios, yo confío en mí, yo soy inteligente y yo sé que lo puedo hacer mejor y voy a caminar la milla extra y voy a entregar mi mejor versión y voy a descrestar a todo mi equipo de trabajo con lo que voy a crear. La creatividad también, desde el pensamiento divergente, no viene solamente de lo que se me ocurre, también hay que considerar elementos históricos y por lógica que esto hace el hemisferio izquierdo, nosotros debemos mirar los antecedentes y los recorridos de otras personas que lo han hecho para poder entonces entregar buenos resultados. Nuestro cerebro tiene algo que se llama procesos mentales superiores, donde está la atención, la percepción, la memoria, el aprendizaje, la retención y la recordación. Esos procesos mentales superiores están todos, digamos, dirigidos desde el lóbulo frontal de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. Y esto es lo que convencionalmente hacemos, poner atención, percibir las cosas de la misma manera, memorizar para aprender y hacemos algo como esto. Ay, ¿qué fue lo que me dijo la jefe que había que hacer para el viernes, de a qué horas, y tal vez los más organizados tengan una agenda digital y lo tengan en su celular y tengan un planner ahí en el computador, pero si se te pierde toda esa tecnología y si en la nube definitivamente nos capturan la información y no podemos volver a recordar lo que había allí, ¿qué vas a hacer? Entonces, el pensamiento divergente nos mantiene alertas todo el tiempo, nos ayuda a percibir la vida de forma distinta, nos da capacidad memorística en el corto, mediano y largo plazo. Mira cómo nos han circunscrito en paradigma nos dicen, hay personas que tienen memoria a corto plazo, o sea que te están diciendo que no la puedes tener a mediano plazo y a largo plazo. Otros dicen, yo tengo memoria de largo plazo, pero no de corto plazo. Lo que está aquí así en 3 segundos se me olvida. ¿Por qué? Nosotros estamos diseñados para tener memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. No te pongas límites ni dejes que te los pongan los paradigmas laborales y sociales. Nos enseñan a aprender en las organizaciones de forma convencional. Los modelos de inducción son convencionales, son convergentes, están basados en lógica, entonces nos dicen, vas a venir a tal hora, te vas a sentar aquí, te vas a meter a un video, te vas a quedar 2 horas, vas a mirar aquí la misión, la visión, la filosofía, los valores. Todo esto es un modelo de inducción que no innova. Hay otras empresas que están introduciendo juegos, están introduciendo estilos como mundos para que la persona explore mundos, que hacen benchmarking, que hacen entrenamientos e inducciones estilo assessment center, que de una vez cuando la persona entra a la organización le dan problemas para que los resuelva. Entonces te dicen, formúleme un plan innovador de mercadeo para tal nicho de mercado. Esa es su inducción. O sea, ya lo demás se lo tuvo que haber aprendido en estas experiencias de interacción con la empresa cuando te hacen las entrevistas, las pruebas psicotécnicas, todas estas baterías, pero ponen a la persona de una vez a resolver problemas. Si vas, por ejemplo, para el mundo de la publicidad, te dan, por ejemplo, algo como esto, te dicen, te voy a entregar estos elementos, limón, fresa, miel y chocolate, y con eso me vas a construir una campaña publicitaria para una marca de ropa interior. Eso es desarrollar el pensamiento divergente. ¿Qué hace la persona? Resolver con los elementos que le dieron y generar 2 o 3 alternativas de campaña para solucionar esa, digamos, inquietud, esa propuesta de manera innovadora. No sientan a la persona a leer cosas que puede leer en otro momento y hacer lo mismo de lo mismo como todo el mundo lo hace. Entonces, cuando la persona empieza a desarrollar estos elementos de su hemisferio y a pensar de forma divergente, eleva los niveles de atención, cambia su punto de percepción, entonces se desarraiga de lo que aprendió durante toda su vida, si tenga 28, 35, 40 años, desarrolla mejor memoria. Y hay algo muy especial que pasa a nivel cortical cuando desarrollamos el pensamiento divergente, y es que desarrollamos algo que se llama memoria ancestral. ¿Qué es la memoria ancestral? Es toda la huella némica que viaja de una generación a la otra. Entonces, me voy a explicar, yo nunca, voy a ponerme de ejemplo porque pues es lo que mejor conozco, yo nunca he recibido clases de canto, pero yo sé cantar. Y te voy a decir por qué sé cantar, porque como yo he desarrollado el pensamiento divergente, se me activó
la huella anémica musical de la inteligencia musical, que es uno de los tipos de inteligencia que hay en mi familia. Entonces mi papá toca guitarra y mis ancestros cantaban boleros de manera informal y les gustaba el arte. Entonces yo sé cantar y desarrollé el oído musical, entonces te puedo identificar los géneros, te puedo decir quién está cantando la canción y te la puedo cantar con buena entonación. Nunca he recibido clases de canto. Eso se llama memoria ancestral. Entonces, en tu familia tú eres el que no es bueno para los números y las matemáticas, pero en tus ancestros sí hay una persona que fue muy buena para las matemáticas y para el tema financiero. Entonces, cuando tú desarrollas y abres la puerta del pensamiento divergente, traes toda la memoria ancestral al tiempo presente y esa carga viene sobre ti y automáticamente dices, pero yo cómo estoy resolviendo esto tan fácil. Eso no es magia, eso se llama memoria ancestral y eso pasa cuando tú decides desarrollar el pensamiento divergente. Hay un tema muy importante también aquí y es la intuición. La intuición no es un tema de simples sensaciones o emociones. La intuición forma parte de uno de los grupos más importantes de, de las inteligencias múltiples y de la inteligencia que está anidada en el hemisferio derecho, que tiene, ahorita vamos a mirar cuántas inteligencias maneja cada uno de los hemisferios, y las personas con pensamiento divergente son muy intuitivas. Por ejemplo, hay personas que ahí en las organizaciones donde ustedes están y en las áreas que ustedes representan, hacen entrevistas de trabajo. Pregúntame cuántos entrenamientos para hacer entrevistas han recibido y si son psicólogos con especialización en psicología organizacional y si saben hacer baterías de pruebas psicotécnicas, visitas domiciliarias y poligrafía. Cero. Pero ¿cómo ellos responden frente a una persona que están entrevistando? Fácil, por intuición. Yo me quedo descrestada cuando yo le pido a algún funcionario de alguna empresa a las que yo atiendo como consultora, participa en esta entrevista y le presento una terna y me dicen, me gusta el 2 y el 3, el uno yo lo descartaría. Y cuando yo miro las pruebas psicotécnicas, la visita domiciliaria y la poligrafía, efectivamente había que descartar al sujeto 1. Y yo le digo, ¿cómo lo hiciste? Y me contestan, Marcia, intuición. Hay algo en esa persona que no me cuadra. Eso se llama empatía. Hay una empatía casi que sobrenatural, que es sentir quién es el otro, ver quién es el otro, leer los gestos, sus inflexiones comunicacionales, su forma de mirar, y efectivamente nunca se equivocan. Entonces, el pensamiento divergente también tiene temas intuitivos que te ayudan a prospectar, a leer a tu jefe, por ejemplo, cuando te pide informes, entonces tú dices, bueno, mi jefe es ingeniero. Esto me dice a mí por lógica que maneja más los números, las gráficas, las macros, poca información, poco texto, mucha gráfica, mucha barra, tortas y todo esto, entonces no le voy a presentar tanto texto. Ahora él quiere ver dos slides, entonces le presento dos slides en la presentación y punto. Entonces, cuando tú intuyes, tú puedes anticiparte a las necesidades de tu cliente interno y cuando tú eres intuitivo, puedes leer lo que quiere ver y lo que no quiere ver. Otras personas dicen, bueno, mi jefe es politóloga, es socióloga, aunque trabaja en la banca, yo le he visto que le encanta lo emocional, las relaciones, siempre me pedí una dinámica, o sea que yo puedo presentarle a ella una presentación en Power con muchas más imágenes y símbolos, puedo hacer una actividad introductoria y le puedo presentar a cada una carpeta con el brief de la información de lo que vamos a tratar y hago que todos participen y que ella se sienta acogida y que tenga participación significativa en esta reunión y obviamente ella va a quedar muy contenta porque la sabes leer. Entonces la intuición es la historia recogida en los sentires y en temas empáticos. Eso también forma parte del pensamiento divergente, ¿de acuerdo? Entonces el pensamiento vertical o convencional es selectivo, es selecciona solamente información que tiene a simple vista que siempre ha sido recogida de la misma manera para producir resultados y capital intelectual, mientras que el pensamiento lateral es creador y co-creador. Entonces, nosotros aquí tenemos un lienzo en blanco para empezar a pintar nuevos colores y hacer cosas innovadoras con este pensamiento creador. El pensamiento vertical siempre se dirige hacia una misma dirección y elige las mismas rutas. El pensamiento lateral o divergente siempre crea la dirección, dice esto nunca se ha hecho, ¿por qué no intentamos hacerlo? ¿Qué tal si hacemos las cosas de esta forma? Lo histórico nos sirve, nos da las lecciones aprendidas, aquellas cosas que no agregan valor para ser desechadas, pero yo puedo inventarme una nueva ruta para llegar más rápido a mi destino. El pensamiento lateral o divergente también se enfoca en lo que realmente se tiene que enfocar. Yo no sé si tú has estado, y seguro que sí, en comités ampliados, comités directivos, juntas directivas, Google Meet, con toda esta tecnología que ahora nos propone
esta nueva dinámica de trabajo, esta nueva realidad. Fíjate que en reuniones que duran entre 2 horas, 3 horas, es mucho lo que la gente puede opinar. Las personas quieren participar y hablar en estos grupos para ser reconocidas y eso está bien. Algunos llevan ideas muy interesantes, pero si tú analizas sin hablar este tipo de reuniones, puedes concluir lo mismo que yo, se pierde tiempo. ¿Por qué se pierde tiempo? Precisamente por lo que estás viendo en pantalla, porque la gente se desenfoca. Entonces comenzamos a hablar de un tema que no viene al caso, de cosas que pasaron el mes pasado, de situaciones con tal área, digamos, quejarnos de otras personas o áreas o líderes y nos desenfocamos de la reunión. Cuando nosotros trabajamos con equipos laterales divergentes, enseñamos a crear hábitos, no rutinas, sino hábitos de hacer reuniones efectivas. Entonces, de una vez tú dices, nos vamos a reunir el próximo viernes a las 9 de la mañana, la duración de la reunión es de 40 minutos, cada uno tendrá 10 minutos para participar y este es el tema que le corresponde a cada uno. Reglas de juego, no salirse del tema, no tocar otros asuntos que no competen a la reunión, llevar la tarea hecha, todos deben participar y centrarse en el tema que vamos a tratar, donde tenemos que rescatar la mayor lluvia de ideas para tomar una sola decisión de lo que vamos a hacer en tal evento. Eso se llama trabajar con enfoque. Cuando tú tienes, por ejemplo, en el plano personal, una conversación de pareja, tú le dices a tu pareja algo como esto, tenemos que hablar. Ah, listo, amor, hablemos. Y se va la pareja para un café a conversar. Y entonces el planteamiento inicial de la conversación son quejas que de pronto no tienen nada que ver con el objeto de la conversación. El resto son discusiones de tira y afloje, es un rifirrafe entre usted sí dijo, yo dije, no dije, sí dijo, sí dijo. Puede que eso ahonde la conversación, aún de la crisis y se traigan heridas del pasado que no tenían por qué estar en esa mesa de reunión. Pero ¿por qué me estás hablando de eso si ya lo resolvimos hace 6 meses, hace un año? Eso es discutir o generar resoluciones conversacionales con un pensamiento convencional. Entonces se perdió el tiempo, salieron peleando y no resolvieron nada. ¿Cómo resuelve un tema personal una persona con pensamiento divergente o lateral? Te dice, te envía un desayuno, estos domicilios tan lindos, un jugo de naranja, un cafecito, unos panes, unos palitos de queso y una fruta, y te dice, te quiero tanto que quiero hablar de algo muy especial contigo, quiero que toquemos la diferencia que tenemos sobre el viaje a Europa. Te espero en tal lugar a tal hora. Entonces llega la persona y nos vamos a hacer una fórmula que se llama PDC para conversar, planteamiento, desarrollo y conclusión. Planteamiento, tú ya sabes que estamos aquí, amor, para hablar del tema de Europa. Tú desarrollas en 5 puntos fundamentales, esa es una técnica del pensamiento divergente que la veremos al final que se llama 5 y 30, 5 puntos en 30 minutos. Le vas a tocar solo 5 puntos que van a estimular su hemisferio derecho del cerebro. Entonces le vas a decir, punto número 1, tengo el presupuesto financiero para el viaje. Punto número 2, tengo la agencia de viajes que nos va a ayudar con todo el papeleo, ya que a ti no te va a tocar hacer nada. Punto número 3, yo me encargo de empacar la maleta, recogerte, llevarte al aeropuerto. Punto número 4, ya tengo trazados los mapas, los destinos turísticos, a dónde vamos a ir, quién nos va a recibir y cuánto nos vamos a gastar. Y punto número 5, te voy a escuchar para que tú plantees todo lo que piensas y alteremos esta agenda de acuerdo a tus necesidades. Cuando tú vas con un enfoque, la persona dice, oíste, ¿pensaste pues en todo? Claro que pensé en todo, porque eso se llama pensar de manera divergente, pensar fuera de la caja. A muchos de nosotros nos han reforzado una tendencia universal a nivel corporativo de pensar fuera de la caja. Entonces, esto significa pensar con los dos hemisferios, usar los dos hemisferios a nuestro favor. Observa que la inteligencia, digamos, cognitiva planea, presupuesta, estandariza, mide los riesgos, pero el hemisferio derecho se encarga de la diversión, de matizar, de darle colores a todas esas realidades que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Recuerda que nosotros tenemos algo que se llama el cerebro triuno, 3 en 1. Entonces te voy a explicar. El cerebro triuno tiene que ver con que tenemos un cerebro, 3 sistemas, 2 hemisferios y muchas inteligencias. Aquí las estamos viendo en pantalla. Entonces tenemos el sistema neocortical, que es toda esta parte, digamos, delantera de tu cerebro, de tu cráneo. Todo eso es el sistema neocortical. Neo significa nuevo, cortical significa corteza. Ese pensamiento neocortical está muy adiestrado por los mecanismos convencionales como a nosotros nos educan. Yo les decía ahorita, nos enseñan a obedecer y no a pensar.
¿cierto? Cuando un niño nos pregunta algo, no le debemos decir de una vez, mira, es tal cosa. Le debemos decir, ¿tú qué harías? ¿Qué se te ocurre que debes hacer? ¿Cómo lo debes resolver? Para que él pueda desarrollar creatividad y traslade elementos del hemisferio derecho como son la intuición, la imaginación, el sentido artístico, musical, la percepción, para que él traiga y se esfuerce por resolver ese problema sin que le digan cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Esos son baches o son fallas en el sistema educativo, entonces vamos adecuando al cerebro a meterse siempre dentro de la caja a pensar. Entonces, siempre estamos metidos en el mismo esquema paquidérmico de cómo resolver los problemas y pregunte, entonces la persona nunca desarrolla como su iniciativa para crear. El sistema límbico entonces maneja los dos hemisferios y el sistema básico, también llamado cerebro reptiliano, es el que trae como toda esa información ancestral y ese ADN de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros patrones familiares, y si combinamos perfectamente tendremos una orquesta filarmónica que va a tocar unas piezas divinas en nuestra producción divergente. Ahora fíjate que el hemisferio derecho, como lo estás viendo aquí, maneja la razón, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica y la habilidad numérica, y controla todo el hemisferio contrario de nuestro cuerpo. El hemisferio derecho maneja la intuición, las emociones, la imaginación, el sentido artístico, todo el tema creativo, toda la exploración de esos matices y esos colores. Entonces, usualmente a nosotros nos han enseñado siempre a movernos en este lado del carro. Cuando tú vas a Inglaterra te toca manejar en otro lugar, o sea, no manejamos aquí con la cabrilla de este lado, sino que la cabrilla del carro está del otro lado del carro. Eso debería pasar en todos los países porque eso nos desordena el cerebro y el cerebro hay que desordenarlo un poco para que pueda aflorar esas otras habilidades que nosotros tenemos encubiertas. Entonces, cuando tú descubres ese universo, lo puedes hacer diferente, lo puedes hacer de una manera muy diferente y puede generar algo muy importante para las organizaciones, para las relaciones, para la familia, para tu propia vida, que se llama diferenciación. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto trabajas con diferenciación? ¿Qué tanto te enamoras con diferenciación? ¿Qué tanto tienes unas cualidades personales que te hacen diferente y único y difícil de clonar? ¿Que te hacen indispensable? Nos han enseñado es que ninguna persona es indispensable. Pues por supuesto que no, pero hay unas que sí generan una recordación que uno dice, si tal persona estuviera aquí, ya hubiéramos resuelto este problema. Si fulanito estuviera aquí, ya sabría qué hacer. Ya sería, no sé si a ustedes les tocó MacGyver. Esta es una serie, ya se imaginarán cuántos años tengo, pero es una serie vieja donde el hombre resolvía con cualquier cosa que se encontraba, donde lo metieran ahí encerrado, el hombre fabricaba de manera muy creativa elementos para escapar. Era un escapista. ¿Y por qué era un escapista? Porque él no se asustaba, regulaba sus emociones y con lo que tenía en el entorno resolvía. Cuando las personas están en momentos críticos, en momentos de guerra, en momentos de dificultad, aflora el pensamiento divergente. ¿No me crees? Mira lo que está pasando en la pandemia. Muchas empresas que fabricaban algunos insumos tuvieron que emigrar para no quebrarse a fabricar insumos para la protección de bioseguridad frente al COVID-19. Entonces les tocó hacer otro tipo de cosas. Acá tenemos personas que piensan de forma muy divergente, tenemos inventores de muchas cosas que le están sirviendo al mundo, que son calidad de exportación y que son un descreste cerebral. Estamos exportando mucho capital intelectual para el mundo por todo lo que los colombianos estamos haciendo porque somos divergentes. Entonces el pensamiento divergente también te ayuda a romper paradigmas, hacer las cosas de una manera distinta y dejar de responder no se puede, siempre lo hemos hecho así, es que mi jefe me dijo que lo hiciera así y tú no le propusiste otras dos alternativas distintas y es que no es solo proponer, es mostrarle también cuánto vamos a ganar, qué problemas nos vamos a evitar, cómo vamos a minimizar riesgos cuando lo hacemos en la ruta que tú propones. El pensamiento divergente no es que te vuelvas una persona opositora, es importante que entiendas esto, porque divergente lateral no es conflictivo. Eso es muy importante aterrizarlo. No es una persona que se opone a todo lo que plantea la organización, porque entonces vas a generar rechazo. Es todo lo contrario. Pensamiento divergente lateral es una persona que conversa, que es incluyente, que es una persona que tiene en consideración las ideas de los demás para construir la suya propia, que dice, mira, yo tengo esta ruta,
para resolver este problema, pero es que con lo que tú dijiste en esa reunión podemos articular una muy buena resolución, ven, trabajemos juntos en esa resolución. Es una persona que muere a su propio egoísmo. ¿Cómo te parece que la persona divergente tiene en cuenta a los demás? Las personas convencionales, yo lo hago, yo siempre lo produzco, es que yo siempre he sido la persona que lo hace, es que yo soy el que más sé. En cambio, el divergente lateral dice, no, todos sabemos, vamos a recoger ese capital intelectual de los que podemos hacer algo distinto. Mira este letrero, está al revés, trata de leerlo muy rápido. Es un ejercicio que yo le mando mucho a las personas para que desarrollen pensamiento lateral divergente. Usualmente los libros los leemos así. Léete un libro de atrás para adelante y me cuentas cómo te va y lo vas a entender, ¿sí? Puedes hacer un ejercicio de voltear el libro, usualmente uno pues lo lee al derecho porque así está siempre estipulado, pero yo quisiera invitarte a que leyeras algunas páginas de algo que está al revés, ¿sí? Entonces, si tú obligas a leer a tu cerebro al revés, vas a mover muchísimo ese hemisferio derecho. Es un ejercicio para desarrollar la lateralidad cerebral. No tienes que leerlo todo, empieza por una página al revés, lo vas a hacer muy despacio, como si estuvieras aprendiendo y lees siempre al revés, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces ese sencillo ejercicio, estás obligando a tu hemisferio a desacomodarse, lo estás sacando de la caja y así como lees al revés, cuando te sientes con una hoja en blanco y tengas un problema corporativo o del área y tu jefe te puso una tarea álgida, tú digas, esto no me va a quedar muy grande. Entonces vas a recordar cómo leíste el libro al revés y van a empezar a aflorar ideas innovadoras, las vas a listar, luego las vas a clasificar, cuál abarca la otra, esta encaja dentro de esta macroidea y empiezas a ponerle a eso piso, trazabilidad, presupuesto, prospectiva, gráficas, a recolectar información, a preguntarle a otras personas que quizá lo han hecho, cómo lo han hecho y cuáles son las lecciones aprendidas que no debo tener, y así vas obligando a tu cerebro a desarrollar este pensamiento divergente. Voy a ponerte un ejemplo resolutivo. Ahí donde estás, en la feria, contesta esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo bebemos el vino sin sacar el corcho? Solo contéstalo. Te voy a dar 5 segundos para que pienses cómo lo hacemos. ¿Qué hacemos? Tienes que beber el vino, tienes 3 copas para servir y no puedes sacar el corcho. 1, 2, 3, 4, 5. Respuesta, hundiendo el corcho. Créeme que antes de esto a mí se me ocurrió quebrar la botella con un trapito, entonces para poder que los vidrios no se vayan para adentro, tú no te imaginas. Mira qué simple, pensamiento divergente, hundir el corcho. ¿No te ha pasado que a veces quieres destapar una botella y a veces en el mismo problema está la solución? Entonces uno dice, ay caramba, se me hundió el corcho, ¿ahora qué voy a hacer? Y te toca hundirlo y ya dice, no, ya perdimos, ya nos toca servir el vino así, ponerle entonces un papel aluminio aquí encima o algo para que no se evaporicen los sabores y el tanino del vino. Pero mira, hundir el corcho. Ejercicio número 2. Resulta que se monta una pasajera parlanchina en un taxi y esta señora hablaba y hablaba y hablaba en una ruta de casi 50 minutos. Entonces ya se montó y le dijo al señor, por favor, me lleva a tal dirección. Y empezó a hablar y el taxista apenas la miraba así por el retrovisor y decía, ahí esta señora tan cansona, ¿qué hago para que no me hable? Entonces de repente le dice, señora, es que soy sordo, no oigo, o sea, yo no le oigo. No me puede hablar más porque yo no oigo, estoy sordo. ¿Sí? ¿Cómo se dio cuenta la señora de que el taxista no era sordo? Fácil, porque si el taxista fuera sordo, ¿cómo habría escuchado la dirección hacia donde la llevó? Eso se llama lógica y sentido común, pero también se llama pensamiento divergente, es poner atención a los detalles. ¿Sí ves? Muy bien. Aquí tenemos mi preferida. Hay una pregunta de entrevista. Estás conduciendo tu automóvil deportivo de 2 plazas en una noche de tormenta terrible. Pasas por una parada de autobús donde se encuentran 3 personas esperando. Una persona es una anciana enferma a punto de morir. Otra persona es un viejo amigo que alguna vez te salvó la vida. Y otra persona es la mujer de tus sueños o tu hombre ideal. ¿A quién llevarías primero en tu automóvil entendiendo que solo tiene sitio para un pasajero? Respuesta. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué descreste de respuesta? Un aspirante a una entrevista fue contratado de entre 200 concursantes por su magnífica respuesta. ¿Quiere saber qué respondió? Simplemente contestó. Le daría las llaves del coche a mi amigo y le pediría que llevara a la anciana al hospital. Mientras tanto, yo me quedaría esperando el autobús con la mujer de mis sueños. Eso es pensamiento divergente. ¿Ves?
Es muy fácil. A veces esas resoluciones está en lo simple, está en lo sencillo. Entonces está en no hacer las cosas como las hace todo mundo normalmente. Entonces, usualmente te dicen, usualmente y normalmente esto se ha hecho así. Y aquí les estamos diciendo en esta maravillosa feria que vivan los anormales. La próxima vez que te digan que eres anormal, di que nota, gracias porque soy anormal, es decir, siempre me salgo de lo convencional, no hago las cosas como todo mundo las haría. ¿De acuerdo? Vamos entonces a mirar algunas características. Las personas divergentes son disruptivas. ¿Qué es una persona disruptiva? Es una persona que conecta, que tiene carisma, que con solo escuchar 10 minutos a esa persona o menos hablar, tú te quedas así y dices, wow, yo quiero eso que esa persona tiene. Es una persona conectora, es una persona sencilla, humilde, fácil de llevar, es una persona que hace cosas muy distintas. Fíjate que yo recuerdo, alguna vez yo trabajé vendiendo cursos de inglés hace muchos años, y yo tenía un jefe espectacularmente disruptivo y divergente. Él siempre, nunca nos daba capacitaciones convencionales en un salón, sentados con aire acondicionado, mirando una presentación. Siempre nos decía, hoy te toca capacitación a ti, Marcela. Entonces yo le decía, listo, jefe, ¿dónde me siento? ¿A qué horas? Me decía, no, no es sentada, nos vamos. Y me iba con él para la calle, a coger gente en la calle en frío, a venderles cursos de inglés con él. Era un hombre que tenía mucho dinero, pues se ganaba muy buen dinero, ganaba comisión a nivel nacional por todos sus vendedores, a nivel nacional además de un básico. Entonces era espectacular. Y mientras yo iba en el carro con él, me iba enseñando trucos. Me decía, mire, no haga esto, vas a hacer esto, esto, ¿qué se te ocurre? Y me hacía preguntas para que yo mismo las contestara. Y yo le decía, él se llamaba Omar, y yo le decía, Omar, es que no sé, me decía, sí sabes, obliga a tu cerebro a pensar, ¿cómo harías esto cuando te pregunten lo otro? No, no sé, sí sabes, no me digas que no sabes. Ese era el entrenamiento. Entonces, nos entrenaba en la calle, primero había que observarlo, ¿sí? Y luego él nos ponía, nos tiraba literal a hacer lo mismo con clientes retadores, con situaciones difíciles y nos observaba y luego nos sentaba y nos decía, ¿qué crees que tienes que mejorar? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo lograste? ¿Por qué cerraste? ¿Por qué no cerraste? Luego él andaba casi siempre encorbatado, muy elegante y llegaba, por ejemplo, a una reunión para motivarnos a cumplir el presupuesto. Entonces nos decía, voy a invitar a la que cierre hoy una venta de tanto volumen de plata a cenar a este restaurante y llegaba con la tarjeta, con el ramo de rosas, con las fotos, que esto es lo que vamos a vivir allá, y se pegaba billetes en todo el cuerpo, era increíble, y además esta comisión. Y luego nos decía, chicas, ¿me quieren? Aquí está la comisión. Imagínate, todas nos reventábamos para salir con él por su personalidad, por su forma de motivarnos y por todos los billetes que tenía pegados en su traje, que eran la comisión en efectivo que nos ganábamos por vender. Era espectacular. Entonces las personas de pensamiento, digamos, divergente lateral son disruptivas, hacen cosas distintas, diferenciadoras. También es importante entender que los grandes inventos de la humanidad, como por ejemplo el avión, por los hermanos Orville Wright, tú vas a ver que son divergentes. Les dijeron que eso era imposible, que era una locura, que se iban a matar. Y mira lo que hicieron. Estos son ejemplos de cómo pensar divergente y cómo estimular el hemisferio derecho. Las personas creativas son soñadoras y convierten esos sueños en planes que se pueden aterrizar y se pueden llevar a la realidad. Ejemplos de pensamiento lateral divergente, el avión. Ejemplos de pensamiento lateral divergente, una revolución en la más media, una revolución en la tecnología. Pensamiento divergente. El pensamiento divergente genera dinero, factura y hace crecer a las organizaciones y genera recordación. Si yo te muestro esta marca, no necesito decirte quién la creó y no necesito decirte cómo hemos revolucionado la industria de las redes y de toda esta conectividad. ¿Quién no ha montado en un avión? Eso es revolución. Y esa revolución primero arranca en el cerebro. Mira esto. Si te gusta, si no te gusta, si hay problemas de servicio, no sé, ya son subjetividades, pero te estoy hablando de la idea macro. Te estoy hablando de una empresa que factura, que está en bolsa, que está cotizando en dólares, que está en más de 5 y 6 países y que revolucionó la mensajería. Esto es pensamiento divergente. Y usted cuando lo dice, a mí se me hubiera ocurrido hacer algo así. Bueno, no se te ocurrió a ti primero, se les ocurrió a ellos y por eso están millonarios. Eso se llama pensamiento divergente. Mira otra forma de ser divergente, de la A a la Z, productos que tú puedes encontrar así de fácil, que los puedes comprar como quieras y que cambió y revolucionó la forma de vender y de comprar. Amazon, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. ¿Quién no ha comprado por Amazon? Por favor. Esto es pensamiento divergente y tú dices, pero ¿por qué no se me ocurrió antes? Pues ¿por qué?
Pues porque se le ocurrió a él, porque el pensamiento divergente es arrasador y eso sí, el mundo es de los rápidos, el que primero lo haga, ese gana. Entonces queremos que tú revoluciones todos esos temas a nivel mental. Mira esto, una idea innovadora y divergente para cuidar el planeta, bolsas biodegradables que se deshacen en el agua con un material biodegradable. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué somos divergentes? Para protegernos a nosotros mismos, para entregar la mejor versión, para salir de la mediocridad a la caja y la zona de confort, para generar el efecto wow en el otro, para servir de corazón, para trabajar cosas más interesantes, para inyectarle innovación a nuestros esquemas y modelos de trabajo, a nuestras relaciones, para que siempre hagamos cosas que revolucionen y cambien nuestra realidad. Mira lo que está pasando ahora. Nunca pensamos que pudiéramos estar desde casa viviendo una feria, quizá algunos eventos. Nunca pensamos que se podían hacer reuniones desde casa. Algunas empresas, Bancolombia ha sido, digamos, precursora en esta metodología de trabajo desde casa y ya estaba, digamos, preparando de forma intuitiva sin saber que venía toda esta nueva realidad al mundo. Pero mira que podemos trabajar desde casa. Podemos hacerlo desde casa y podemos utilizar toda la tecnología para hacer cosas divergentes y aprovechar al máximo el tiempo con nuestras familias y con nuestros seres queridos. Entonces, todas estas son ideas y son producto y resultado de personas que se atrevieron a soñar, que se atrevieron a innovar, que se atrevieron a caminar la milla extra, que se sentaron con lápiz y papel y dijeron, hombre, no tengo dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de innovador? ¿Cómo puedo yo desarrollar algún producto o algún intangible, algún servicio que me permita aportarle valor a la humanidad? Ahora mira esto, el pensamiento lateral o divergente te ayuda a desarrollarte mejor en todas estas áreas de tu vida. A nivel intrapersonal vas a fortalecer las relaciones contigo mismo, te vas a volver una persona que tiene mayor salud mental, más equilibrio, menos estrés, porque al crear tanto y resolver tantos problemas de manera rápida, al tener tanta capacidad resolutiva, te vas a estresar menos. Las personas con pensamiento lateral o divergente se vuelven mejores en sus relaciones interpersonales. Yo conozco personas divergentes poco conflictivas, digamos, complejas para relacionarse con estas personas. Son personas que le dicen a todo que sí, que tienen en su boca siempre la palabra posibilidad. Estamos en el mundo de las posibilidades y siempre dicen qué hay que hacer, en qué te ayudo, me encanta tu idea. Recojamos lo mejor de esta reunión y saquemos uno o dos elementos que podamos utilizar para resolver esta situación. Utilizan la matemática porque hay que tener principio de realidad. El pensamiento divergente no se anda con locuras. Es importante que entiendas eso. Si bien es cierto, a veces hay ideas locas y revolucionarias, también hay principio de realidad. Entonces, el pensamiento divergente tiene en cuenta los números, las cifras, los porcentajes, los riesgos, las variables, el precio del dólar. Sí, todo lo que está pasando a nivel mundial lo considera porque hay una inteligencia lógica para proceder y para saber si la idea es oportuna y si tiene contexto. Ojo que el pensamiento divergente y lateral siempre considera el contexto y la realidad. Eso es importante y es un principio de lógica para la supervivencia de una idea. También hay un tema de contacto. Si bien es cierto ahora, pues estamos con esta situación, finalmente tenemos otras formas de hacer contacto a través de un buen detalle, como yo les decía, el tema de este esposo que está en el aniversario, o cuando tú quieres hacer una reunión con tu equipo de trabajo y son 5 personas, aunque se conecten, les puedes enviar un desayuno a la casa con un mensajero y les puedes mandar una tarjeta de felicitación por acá para que ellos se sientan tocados. De alguna manera, aunque no los podamos tocar por esta nueva realidad, pues los podemos tocar de manera emocional. Se cuida el medio ambiente, se mejora la comunicación, se suprimen expresiones como no se puede, siempre se ha hecho así, es que no soy capaz, es que no puedo. Se trabaja mucho con el tiempo y el espacio de forma creativa y se desarrolla una actitud ganadora. Lo espiritual no solo se refiere a temas religiosos, sino a un espíritu fluido, espíritu maleable, espíritu encendido, avivado, una persona que tiene muy buena actitud para trabajar de acuerdo. El pensamiento divergente también ayuda a que tú te desarrolles en todas las áreas de tu vida. ¿Dónde puedo ser divergente? Con mi salud, con mi profesión, con mi intelecto, con mi economía, con mis relaciones afectivas y con todos los escenarios de mi vida. Ahora, por aquí en el Maxter nos están entonces exportando algunas preguntas, nos están haciendo algunas preguntas, vamos a contestar algunas de esas preguntas. Entonces dice aquí,
Desarrollar pensamiento divergente o lateral es solo para los niños o adolescentes o cualquiera lo puede desarrollar sin importarle a la profesión. Muy buena pregunta. Esta es una de las preguntas más comunes que nos hacen. El pensamiento divergente viene con nosotros. Es importantísimo lo que te estoy diciendo. Tú naces con la capacidad de ser divergente lateral, pero el sistema convencional educativo te cierra la puerta de esa parte del cerebro por la forma de educar a las personas. Hay un método de educación que se llama la metodología Waldorf. En muchos países se utiliza esta metodología y aún ahora se están, digamos, vendiendo programas educativos en casa que tú los puedes comprar en diversos idiomas y puedes desarrollar el pensamiento divergente. Entonces, respondiendo a esta interesante e inteligente pregunta, el pensamiento divergente lo puedes desarrollar. Es más fácil desarrollarlo en los niños, pero si ya eres adolescente lo puedes desarrollar. Si eres adulto, claro que lo puedes desarrollar tomando la decisión, dateándote, leyendo mucha literatura y haciendo los ejercicios, que ahorita te voy a dar algunos ejercicios para que puedas desarrollar este pensamiento, pero es para todos. Ya vienes con eso. Te voy a dar un ejemplo. Hay una marca que se llama Duolingo. Duolingo es una aplicación creada por un autor bien divergente, bien disruptivo para aprender idiomas y es una forma gratuita. Tú puedes aprender cualquier idioma con la metodología de que es jugando y desarrollas la conversación, la lectoescritura y la interacción en cualquier idioma y esto te ayuda a desarrollar todo el hemisferio del lenguaje, todo el área de Broca, que es donde se estimulan como el aprendizaje de los lenguajes. ¿Cómo lo están haciendo estas personas de forma disruptiva? Porque ellos no se centran tanto en la gramática, sino en la conversación. Tú aprendes un segundo idioma conversando y ya luego lo escribes y luego ya te vas para la gramática y todo esto. Pero, ¿cómo aprendiste tu español? Hablando, ¿cierto? Porque te hablaron en casa. Si tú estuvieras 6 años o 4 años y tú te vas para un país fronterizo de Europa y un tiempo te hablan en francés, otro en portugués, otro en alemán, otro en español, otro en inglés, a los 12 años vas a dominar más de 5 idiomas, es decir, vas a ser políglota, porque el cerebro viene habilitado para aprender de una manera poderosa. Entonces la respuesta es que nosotros, sin importar el género, la edad, la profesión, si eres niño, adolescente, adulto, de cualquier profesión, puedes desarrollar pensamiento divergente. Otra pregunta que nos llega del máster es, ¿el pensamiento divergente se desarrolla mejor bajo situaciones de presión o al revés? ¿Funciona mejor estando libres de ansiedad y estrés? Qué interesante pregunta. La voy a hacer más despacio. Que si el pensamiento divergente se desarrolla mejor bajo situaciones de presión, la respuesta es sí. Cuando nosotros estamos en situaciones límites de presión, desarrollamos innovación, creatividad, capacidad de problemas, inventiva. Es importante por algo llamado la supervivencia. Una situación límite de presión activa como la supervivencia, entonces la persona puede responder a eso. Pero también cuando las personas están libres de ansiedad y estrés, pueden pensar, lo que pasa es que no hay tanta expectativa hacia la afuera del entregable. Por ejemplo, en el escenario laboral, cuando la persona está calmada, su respuesta puede ser un poquito más lenta. Y si no tiene mucha presión del entorno, dice, ah, pues me pueden esperar, entonces yo lo hago la otra semana. Entonces se relaja. El relajarse es un hábito, es un tema de costumbre de algunos grupos de trabajo. Y de acuerdo también a la naturaleza del jefe, a cómo sea la exigencia corporativa. Entonces muchas personas podrán un poquito relajarse, o sea, se quedan en la cajita. ¿Te acuerdas que vimos salir de la caja y pensar fuera de la caja? Pues hay personas que si se les facilita todo en el entorno, se quedan en la caja. Entonces yo alguna vez hablaba con una persona que yo quiero mucho acerca de estar un poco estresada. Yo le decía, ¿sabes una cosa? Ese estrés es lo que te está catapultando para que pases a la siguiente versión tuya. Esa persona que te está ejerciendo presión es tu gran coach y tu gran entrenador. Ustedes han visto cómo los equipos de fútbol de alto rendimiento, los equipos de fútbol norteamericanos, por ejemplo, tienen un coach al lado y un entrenador, o cuando el boxeador está golpeado y está en el ring y se sienta ahí entonces en su sillita mientras le dan agua y le secan las heridas, y el coach le sigue gritando cosas al oído, le dice que sí puede, y lo motiva y lo estimula, le dice, dele, que usted es capaz, hasta que lo lleva a ganar la pelea. Entonces, a veces en situaciones límites entregamos la mejor versión de nosotros. Y te voy a dar un ejemplo en pareja. Cuando a veces la mujer le dice a él, estoy cansada, ya me quiero ir, ya estoy agotada, ya no quiero estar más en esa relación, el hombre inmediatamente eleva su esfuerzo.
¿Sí? Ahora no te voy a decir, ojo, en la feria que vayas y eches al novio o al esposo para que eleve el esfuerzo. Primero hay que agotar el recurso del diálogo, pero usualmente cuando la gente se ve en situaciones de pérdida es cuando aprieta la rienda, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Otra pregunta que nos mandan, que nos envían el máster, es cómo generar ideas creativas para convertir procesos complejos o procesos simples y que sean de gran impacto para el cliente y la organización. Muy bien, eso lo vamos a ver enseguida y la respuesta está aquí. Te voy a responder. Estas son las técnicas de cómo desarrollar un pensamiento lateral divergente. Pues la más básica se llama lluvia de ideas. Entonces, si estás en procesos complejos o simples, en estos comités que te decía, corto tiempo, enfoque, no salirse de otros temas, no hablar de nada, los líderes no pueden permitir que se desenfoque el tema. Entonces, estamos con un planteamiento como el siguiente: ¿cómo lograr que los microempresarios en este tiempo de pandemia adquieran más créditos, microcréditos o macrocréditos para desarrollar su negocio? Entonces nos sentamos 7 personas y cada persona se sienta con una hoja en blanco, unos marcadores de colores y tiene que escribir mínimo 3 ideas o 4 por persona para hacer una convergencia y de esas seleccionar las ideas como más claras, las que tengan mayor perspectiva, las que tengan mayor piso financiero y económico, las que estén más aterrizadas con el principio de realidad. ¿Quién determina eso? La persona que más sabe de estas ideas, ¿cierto? Como todos estamos enfocados en el mismo tema, generar ese tipo de ideas para este problema que estamos planteando, entonces cogemos los expertos, los que más saben de este tema de créditos, de aprobación, de temas financieros, y ellos luego seleccionan como un jurado las mejores ideas, las categorizan. Entonces, yo tengo 7 personas, yo digo, bueno, sujeto A, B y C plantearon ideas similares, entonces con ellas armamos, vamos a fusionar las ideas de estos 3 compañeros en 3 ideas básicas que nos van a servir y retomo las otras que son totalmente diferentes y luego empezamos a votar. Y esa votación se hace por el tema de riesgo, de prospectiva y de mejor idea para resolver ese problema, donde tienen que salir máximo 2 o 3, máximo 3 o 2, para poder seleccionar una, y a esa idea le hacemos todo el despliegue y todo el desarrollo. Esa es una técnica que se llama lluvia de ideas. Estaba en inglés, pero yo la puse en español. Hay otra técnica que se llama explorar la creatividad. Funciona mucho que tú tomes en un tablero o en una cartulina en blanco, te pongas de pie, porque a veces cuando uno está sentado, la misma postura te va llevando como a hacer esto. La gente suele coger un lapicero cuando está como que no sabe qué hacer y empieza a distraerse. Estos son distractores. En cambio, si tú te levantas del puesto, te paras frente al papel en blanco y empiezas a pensar cómo resolver un problema complejo, cómo potencializar un problema así sea sencillo, y cuando tengas palabras claves que se te van viniendo a la cabeza, las vas a empezar a anotar, ¿sí? Palabras claves. Y con esas palabras claves, eso lo vas a convertir en un objetivo, en una meta y en un proyecto. ¿De acuerdo? Eso se llama explorar la creatividad. También hay una técnica que se llama 6-3-5. Un equipo de 6 personas tiene 3 problemas o 3 situaciones de un mismo problema y tiene que generar 5 resoluciones posibles para resolver ese tipo de situaciones. ¿Sí me hago entender? Entonces, 6 personas tienen 3 problemas o situaciones y necesita generar en su papel cada participante 5 formas de resolver esas 3 situaciones que se están presentando, y luego se hace el mismo filtro que propusimos en la lluvia de ideas. ¿Cómo se filtran estas ideas? Con panel de expertos. Entonces luego a un grupo totalmente diferente que participó acá, pero que sepa del tema, yo le voy a llevar las ideas más condensadas y le vamos a decir, mira, frente a esta situación, estas son las 4 resoluciones que encontramos. Tú que eres experto en el tema nos vas a decir cuál te parece más viable, y puedes consultar 2 o 3 paneles de expertos y esos expertos te van a decir cuál es la mejor idea y por qué. ¿Cómo lo hacen? Porque tienen ya el histórico, porque lo han hecho antes o porque tienen amplio conocimiento técnico, cognitivo, académico y metodológico en el tema del cual estamos hablando. Hay algo que limita mucho la resolución de problemas desde esta teoría del pensamiento divergente y es la exclusión. Las áreas de trabajo dicen que trabajan en equipo y que tienen trabajo colaborativo, pero la verdad es que son cerrados. Mi equipo y yo, mis caballitos y yo, mis jugadores y yo. Pero resulta que en una organización tan grande, tan amplia, tan divergente como es Bancolombia, hay muchas áreas donde yo puedo sentarme a explorar con una persona que no tiene nada que ver con mi área, pero que tiene conocimiento de ese tema. Entonces yo puedo presentarle después de este ejercicio a esa persona, mira, tú eres muy sabia en esto, ¿por qué no me ayudas a filtrar desde tu experiencia y tu conocimiento y me dices cuál es la idea que mejor puede funcionar? Esto nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero
Y a veces las personas, el pensamiento divergente también excluye el ego. A la gente le da pena pedir favores. Debes dejar la pena pedir los favores, ¿sí? Si yo tengo un problema en mi cara, manchado o lo que fuera, y me da pena pues preguntarme, voy a empezar a hacer remedios caseros que pueden ahondar la crisis y pueden empeorar la situación. Entonces yo voy a llamar a dos o tres personas que ya resolvieron el problema y que tienen experiencia en eso y seguramente lo que yo pensaba hacer me van a decir, no se le ocurra hacerlo, ni lo vaya a hacer porque el gobierno no lo permite, este tema de tributo no lo permite porque nos van a sancionar así, porque no vamos a rentabilizar lo que queremos, no hagas eso, vas a hacer estas dos cosas que las tienes ahí notadas y que me parecen viables. Ahora es muy importante en esta metodología preguntar por la ruta, por dónde me voy y qué es lo que yo debo hacer. Eso también se diseña. Hay otra técnica que se llama mapas mentales, que ustedes la deben conocer. El mapa mental me permite hacer una trazabilidad mental y mirar otras posibilidades desde otros elementos y me ayuda mucho a memorizar. Esta técnica funciona mucho cuando tienes que hacer exposiciones, cuando tienes que presentar balances, informes, resultados y te asustas mucho, entonces utiliza la técnica del mapa mental. Ahora recuerda que tu mapa mental lo entiendes tú, porque a veces en una reunión me pasó que la persona imprimió un mapa mental como para 15 personas y las personas veían eso y decían, no, no, esto es un enredo, o sea, no entiendo, porque su cerebro funciona distinto, el mapa mental es para ti, para que tú hagas todo el aprendizaje rápidamente y la memorización en tu cerebro, pero ya el resumen ejecutivo con las gráficas y los porcentajes y los números, la data, tú lo organizas bien y se lo entregas en un lenguaje universal. Recuerda que nosotros hablamos lenguajes universales, la matemática es un lenguaje universal, algunas gráficas son lenguaje universal, pero tú tienes que entender que a quien le vas a entregar el lenguaje lo comprenda. Entonces es importante hablar todos los lenguajes y explorar todos los universos posibles cuando yo voy a entregar un resultado de capital intelectual derivado de mi creatividad, porque la gente suele entregar a como le queda fácil. ¿Cierto? Como siempre ha habido en su caja. Tú tienes que escribir para el otro, dibujar para el otro y hablar para el otro. Yo pude haber utilizado aquí un lenguaje más de neurociencia. Yo traté de hablar de un lenguaje muy coloquial, ¿cierto? Muy cotidiano, muy de las empresas, muy de lo que nos pasa en el día a día, pero yo no me puse a usar palabras muy complejas porque pues tú no eres psicólogo, no eres neuropsicólogo y probablemente entonces no ibas a comprender muchas de las cosas que íbamos a decir. Esto es súper importante cuando utilizamos este tipo de mapas. Hay una técnica muy chévere que se llama escribir dormir. Cuando tienes la cabeza tan llena de situaciones, estamos contestando la pregunta número 3, entonces tú escribes situaciones y como el cerebro tiende a saturarse, cuando tú te sientes como saturado, cuando el lenguaje corporal te avisa, cuando tú haces algo como esto, es porque ya estás cansado. Cuando haces algo como esto, es porque ya estás cansado. Cuando empiezas como a hacer esto en la oficina, debes descansar porque el cerebro se empieza como a saturar. Entonces escribe el problema, los planteamientos posibles para resolverlo y duerme. Esto lo haces de noche, obviamente, no es que vas a dormir allá en la oficina y los cojan así, ¿sí? Duermes para que al otro día, en la mañana, el cerebro tiene unos horarios llamados prime time, o sea, son franjas de horario donde tu cerebro es más productivo. Entonces hay un prime time que es entre 5 de la mañana y 6 de la mañana, otros tendrán prime time tipo entre 9 y 11 de la noche, otros producen muy bien a la 1 de la mañana. Ubica tu franja prime time y después de que duermas vuelves al problema. Esa es la técnica que te damos ahora. Hay una que se llama 6 sombreros, es para llevar 6 sombreros de colores a una reunión y en cada sombrero metes el mismo problema, una hoja en blanco y la persona tiene que resolverlo y por orden de sombreros van dándole resolución a esa problemática y se escoge el color del sombrero que mejor resuelva la situación. Storytelling, o sea, contar historias, también es importante y sirve mucho para generar recordación, sobre todo cuando yo estoy educando personas y enseñándoles algo o resolviendo problemas desde las historias. Design thinking, que se utilizan post-it, marcadores de colores, se llena un papel con una cantidad de situaciones y en la medida en que vamos conversando sobre la resolución de ese problema, cada parejita o cada persona va llenando su resolución con estos post-its, se toma fotografía y se almacena toda esa información para convertirlo en una estrategia. Y la técnica 5 y 30 MIT, que se llama 5 puntos en 30 minutos para abordar una reunión. Si ustedes hacen esto, les aseguro que van a desarrollar agilidad mental, pensamiento divergente, mucha celeridad y capacidad resolutiva, van a resolver todos los problemas, no solo laborales, sino personales y familiares. Entonces usen esta técnica, van a ahorrar costos, van a mermar riesgos
ante todo pues financiero, porque es muy, muy funcional esta técnica, y van a desarrollar pensamiento flexible, van a salir de la caja y van a entregar su máxima versión. Entrega tu mejor versión a través del pensamiento divergente. También prevenimos el Alzheimer con esta técnica, está comprobado científicamente que quien desarrolla pensamiento divergente previene el Alzheimer y su cerebro se vuelve ambidiestro, es decir, vas a manejar la lateralidad de los dos hemisferios como aquel que maneja bien sus dos manos y puede hacer cosas maravillosas con su cuerpo, se eleva la productividad, te vuelves mucho más creativo y más productivo y piensas y repiensas las situaciones, pero con buen manejo del tiempo para generar situaciones y resoluciones muy creativas. La invitación que yo te hago para cerrar ya esta charla es que hagas que las cosas pasen, no esperes hacer las cosas de la misma manera. Sé divergente porque el mundo necesita que caminemos la milla extra y que entreguemos la máxima expresión. Un abrazo muy grande y que sigas disfrutando de la feria. A Bancolombia, muchísimas gracias por esta invitación. Un beso muy grande. Bye bye.